Hola, espero que todos y todas tengan un muy buen día. Primero que todo, agradecer a la Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana por esta invitación a conversar de conservación de aves en Chile. Mi nombre es Tomás Altamirano y soy profesional a cargo de la elaboración de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030. Es un proceso liderado por el Ministerio del Medio Ambiente y con el apoyo de el GEF Humedales Costeros y también de Audubon Society. Esta presentación la estructuré en tres grandes secciones. Primero, ¿por qué es importante trabajar en conservación de aves? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Luego, la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, cómo la construimos y en qué está. Y finalmente, los próximos pasos y desafíos. Primero que todo, entonces, ¿por qué es importante conservar aves o hablar de este tema en Chile? Chile presenta ecosistemas y especies únicas en el mundo. Si bien no somos un país mega diverso, si nos comparamos, por ejemplo, con Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, no tenemos una gran cantidad de especies. En Chile habitan alrededor de 528 especies, considerando las erráticas o las especies que se han visualizado de manera más incidental. Sin embargo, Chile es parte de ecosistemas que presentan un alto grado de endemismo en estas especies, en las aves. ¿A qué ecosistemas me refiero? Principalmente, dame un segundito que no me está, ahí está. Principalmente a los ecosistemas templados del cono sur de Sudamérica. A esto me refiero principalmente Chile y la ladera oriental de Argentina, pero es principalmente Chile. Ahí tenemos un 41% de especies que son endémicas. Esto quiere decir que son especies que solo habitan este lugar en el mundo. Y aquí tenemos algunos ejemplos que salen en las fotografías, como el comeceo, el chucao, ¿cierto? Probablemente muchos de ustedes los han escuchado, la voz de estos bosques, de los bosques del sur de Chile, y la cachaña, el loro más austral del mundo, además. Eh, a su vez, Chile no solamente juega un rol importante a nivel, o estas aves a nivel regional o latinoamericano, sino que también tenemos ecosistemas importantes para la conservación de aves a nivel mundial. Y aquí les dejo un ejemplo, que Chile es el segundo país con mayor cantidad de aves marinas globalmente amenazadas. Aquí en el eje X pueden ver los diferentes países y en el eje Y el número de especies marinas globalmente amenazadas. ¿A qué me refiero con marinas? Son aves principalmente que pasan gran parte de su ciclo de vida en el mar, asociado a la costa o pelágicas, como los albatros, por ejemplo, en el caso de esta foto, especies que solo pisan tierra para reproducirse. Aquí podemos ver entonces cómo Chile ocupa el segundo lugar con un poco más de 35 especies, solamente después de Nueva Zelanda, lo que resalta la importancia de nuestro país en conservación de aves a nivel mundial. Otro ejemplo que quise resaltar hoy día es que Chile es crucial en la red de rutas migratorias. En la gráfica de la izquierda ustedes pueden ver la ruta migratoria y las paradas del Sarapito de Pico Recto, un estudio que le pusieron geolocalizadores a 26 individuos y podemos ver a nivel hemisférico, por ejemplo, desde el cero, la línea del Ecuador hacia el sur, podemos ver cómo una gran cantidad de puntos se concentra en nuestro país. Además, en la gráfica, en la figura de la derecha, podemos ver las diferentes regiones o ecosistemas asociadas a las rutas migratorias del Pacífico a lo largo de toda América, desde Alaska hasta Chile y Argentina en Tierra del Fuego. En la línea naranja es el ecosistema templado del sur y podemos ver también cómo es principalmente Chile y Perú. Eh, y en esta franja, además, Chile concentra un quinto de los sitios de importancia para estas especies migratorias. Por otra parte, las aves juegan roles importantísimos en procesos ecosistémicos que tienen que ver, además, con el bienestar humano. ¿A qué me refiero? Un ejemplo de esto es que
el 67% de la vegetación leñosa de Chile, del centro sur hacia latitudes australes, es dispersada por aves. Aquí pongo dos ejemplos, son las dos aves que más dispersan especies, y es el fiofío, una especie migratoria, y el zorzal, una especie residente. ¿Y esto qué tiene que ver con el bienestar humano? Ustedes podrán decir, bueno, que dos tercios de la vegetación leñosa se disperse por aves y dependa de alguna medida su reproducción y dispersión de estas especies, tiene que ver a nivel ecosistémico con, por ejemplo, mantener y retener la calidad de las cuencas, el agua. Hay muchas comunidades a nivel local que también se sustentan localmente con productos forestales no madereros que provienen de estas especies leñosas, por ejemplo, y así entre varios otros ejemplos que podría dar. Saliéndonos un poco de la tierra, yéndonos hacia el mar, aquí sale un piquero, especies marinas y sobre todo guaneras juegan un rol importante en el ciclo de nutrientes, ¿cierto? Estas especies se alimentan de peces, se alimentan específicamente de peces, muchas de ellas, y luego devuelven vía su guano los nutrientes a estos ecosistemas. Existen ejemplos en Chile de pesquerías artesanales que utilizan y tienen una estrecha relación con estas especies de aves eh, para detectar los cardúmenes, por ejemplo. Así que también existe ahí un estrecho lazo entre bienestar humano y estas especies. Por otra parte, las aves pueden ser bioindicadoras de biodiversidad y cambio global. Aquí hay un ejemplo, un concón, el búho más amenazado de Chile, el búho también más especialista de bosques antiguos, de bosques de 200 o más años, en donde existan, por ejemplo, un sotobosque denso, que tiene que ver, este sotobosque es la primera capa de los primeros 3 metros del bosque, desde el suelo hacia arriba, donde existan árboles muertos en pie, por ejemplo, árboles que juegan un rol también muy importante en la biodiversidad y pueden ser utilizados como bioindicadoras de biodiversidad. El concón, para ir al ejemplo específico, ha sido relacionado o correlacionado con una mayor diversidad, los bosques donde habita el concón, habita también una mayor diversidad, no solamente de aves, sino que también de especies de flora y vegetación. Por lo tanto, ustedes podrán decir cuál es la importancia de esto. Ustedes saben que monitorear los ecosistemas en su complejidad es sumamente costoso en términos de tiempo y de dinero, y tener entonces estas especies que nos actúen como semáforos, que nos puedan dar luces del estado de los ecosistemas o de si es que algún manejo específico, ya sea forestal, agrícola, acuícola, etcétera, está yendo por buen camino en el sentido de que es sustentable y está siendo de alguna manera, se está insertando en el ecosistema de manera sostenible. Tener estos bioindicadores es sumamente valioso, y las aves pueden jugar, no todas ellas, pero algunas de ellas pueden jugar un rol de este tipo. Por otra parte, y ya llegando al final del por qué las aves, por qué estamos hablando de ellas en este momento, es que las aves son carismáticas. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que nos pueden ayudar a revertir situaciones que son complejas para los ecosistemas nativos y además para las sociedades humanas. Aquí pueden ver en la imagen una castorera en la isla Navarino, cerca de Puerto Williams, en donde esta especie, el castor, una especie exótica invasora, perturbó enormemente y a una gran escala espacial diversas cuencas, entre ellas, por ejemplo, la cuenca del río Róbalo, que es la cuenca que suministra de agua potable a todo Puerto Williams. Em, es paradójicamente también una especie carismática el castor, y por ejemplo existe todo un turismo asociado a esta especie en Ushuaia, en mismo Puerto Williams. Eh, Sin embargo, para revalorizar estos ecosistemas y este gran daño, o sea, de la cuenca del río Róbalo, hubo que erradicar esta especie, y esto, todo lo que conlleva una erradicación, ¿cierto? Un proceso sumamente costoso, difícil de lograr en ambientes abiertos como este. Entonces, darle la vuelta a esto, reconectar a las sociedades con estos ecosistemas y con la dinámica natural de los ecosistemas,
puede ser sumamente valioso para generar alianzas, por ejemplo, público-privadas y combatir los efectos nocivos que una especie de invasora podría estar ocasionando. En este caso, en Puerto Williams, Jimena Arango y otros colaboradores hicieron el estudio, levantaron la información en la sociedad, en las escuelas, cuál es la especie carismática, más carismática nativa de estos bosques, y llegaron a que la especie más carismática o preferida por esta persona fue el carpintero gigante o carpintero negro. Esto es el primer el carpintero más grande de Sudamérica y el segundo carpintero más grande del mundo actualmente. Em, y entonces desde ahí comenzar toda una serie de acciones mediáticas para cambiar actitudes y generar alianzas y aliados en el control de esta especie de invasora exótica. Y finalmente, ¿por qué es importante elaborar una estrategia nacional de conservación de aves? Existen dos estrategias previas nacionales de conservación de aves, ninguna de ellas desde un inicio empujadas por el Estado de Chile, esta es la primera, ambas empujadas por la Unión de Ornitólogos de Chile y por la Universidad de Chile, la última del 2004. Ambas estrategias hacen una síntesis bastante completa del estado de la situación de conservación de las aves en Chile. Sin embargo, del 2004, que es la fecha de la última, a la fecha han pasado muchas cosas. Hay un deterioro global de la biodiversidad, no es un misterio que estamos pasando por una gran crisis y Chile y las aves no son una excepción, ambiental digo. Eh, Existe también una nueva institucionalidad ambiental, se crea el Ministerio del Medio Ambiente reemplazando a la CONAMA el año 2010, por ejemplo, y tenemos más información disponible y mucho más detallada, y aquí solamente quería dar un ejemplo, que es el Atlas de Aves Nidificantes de Chile, que se publicó el año 2018, un trabajo liderado por la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre, un tremendo trabajo que combinó además la visión de expertos y expertas, de ornitólogas y ornitólogos en Chile, en conjunto con Ciencia Ciudadana, utilizando la plataforma de eBird. Y es así entonces que tenemos actualmente información espacial y temporalmente muy detallada a lo largo del país respecto a las aves que se reproducen en nuestro territorio. ¿Cómo se elaboró la Estrategia Nacional de Conservación de Aves? Aquí no quiero profundizar mucho en la metodología, pero y discúlpenme que esta figura está en inglés, pero utilizamos los estándares abiertos para la práctica de la conservación. Es una metodología que tiene 5 grandes pasos. El primero es la evaluación, llegando a un estado situacional del objeto de conservación, en este caso las aves de Chile, en su totalidad, las aves nativas. Luego la planificación, y luego viene la implementación, el análisis y adaptación y compartir toda esta información. La Estrategia Nacional de Conservación de Aves en sí se concentra principalmente en estos dos grandes puntos, la evaluación y la planificación. El- este trabajo no lo hicimos obviamente solo, se creó un grupo de elaboración, grupo que es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente y que también han sido convocados y participan activamente otros ministerios y servicios públicos como el Ministerio de Agricultura, el de Ciencia, Pesca, el SAC y la Subpesca, CONAF también. Por supuesto, dentro de este equipo están las ONGs nacionales que se dedican a la conservación de biodiversidad y de aves, centros de rehabilitación, además. Por supuesto, también ONGs internacionales que tienen una larga trayectoria en conservación de aves y sus hábitats en Chile. Y finalmente la academia y centros de investigación. Es así que este trabajo, que partió en marzo del 2020, ha intentado poner un foco importante en resaltar el proceso, no solamente el producto final, no solamente esta Estrategia Nacional de Conservación de Aves, que es el documento final que prontamente va a ser, esperamos, sometido a consulta pública, sino que el proceso de elaboración darle la misma importancia o similar importancia.
generar lazos entre las personas, los servicios públicos, ONGs que están trabajando con aves, con conservación de aves y sus hábitats, para ir construyendo entonces y facilitando, pavimentando el camino para la implementación de esta estrategia. Es así como durante todo este proceso se ha ido vinculando a las personas, las comunidades locales y servicios públicos. Este grupo de elaboración está compuesto por 31 personas. Además de eso, hemos tenido prácticamente más de 15 reuniones en conjunto con este grupo de elaboración. Hemos realizado más de 10 talleres participativos macrozonales, donde han participado más de 300 personas. Hemos también realizado encuestas online relacionadas, por ejemplo, a las amenazas de las aves en Chile, en donde participaron en una de ellas más de 1.500 personas, en la otra alrededor de 50 personas, porque fue focalizada en las personas que investigan las aves principalmente. Y de esta manera, entonces, esta estrategia ha tratado de embarcar a los actores y actrices, por decirlo así, que están vinculadas a las aves de alguna manera en el país. ¿Cuál es la visión de esta estrategia? ¿Qué es lo que esta estrategia, cómo Chile ve o visualiza que están las aves o que van a estar las aves en el futuro? ¿A qué apunta? Y esta visión es que las aves nativas de Chile mantienen las poblaciones viables y hábitats en buen estado de conservación en toda su distribución natural, gracias a la articulación de personas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y entidades públicas y privadas. Aquí en la visión ya podemos ver que la estrategia tiene un fuerte énfasis ecosistémico, ¿cierto? No tiene un enfoque taxonómico, no estamos hablando, no hay acciones especie específicas propuestas en en esta planificación, en esta planificación estratégica, sino que hay un enfoque en los hábitats y en el ecosistema que estas especies utilizan. Además, hay, como les decía, un fuerte énfasis en la articulación de las personas y las organizaciones que habitan este territorio. ¿Cuál es el alcance de la estrategia? ¿Dónde se enmarca? ¿Cuál es la cancha en que esta estrategia juega? Tiene distintos alcances. Uno geográfico, es principalmente el territorio y maritorio chileno. Temático, son las aves nativas de Chile, como les adelantaba. Temporal, estamos pensando a 10 años y luego de eso su adaptación. Incluso en realidad estamos pensando en una planificación, en una adaptación a los 5 años y luego a los 10 nuevamente. Eh, con todo esto, con todo este trabajo del grupo de elaboración, con el trabajo de los talleres participativos, hemos realizado todo un diagnóstico de la situación de las aves en Chile. Diagnóstico que partió con decir, ok, o identificar cuáles son las amenazas de estas especies en el país, cuáles son las principales, ¿ya? Esto se hizo en tres grandes etapas. Primero una revisión bibliográfica, luego una encuesta ciudadana y finalmente un trabajo de este grupo de elaboración, un grupo de expertos y expertas para ir puliendo la información que se levantó. Algunas de las amenazas, solamente por dar ejemplos, porque son 20 las amenazas que se detectaron en general con distintos tipos de alcances y de magnitud. Algunos ejemplos, los incendios forestales y el cambio climático. Cambio climático es una amenaza de las amenazas más transversales y de las que además tenemos bastantes pocas certidumbres. Sabemos que probablemente va a influenciar la costa de Chile, van a haber más marejadas, por ejemplo, lo que podría afectar sitios de nidificación para algunas especies que utilicen estos ecosistemas. Yéndonos hacia el interior, ecosistemas altoandinos, la montaña es uno de los ecosistemas más vulnerables y no se ha visto solo en Chile, sino que a nivel mundial al cambio climático. Se amplifican los efectos del cambio climático en ecosistemas de montaña y altoandinos y tenemos un set de especies bastante especialistas de zonas altoandinas, de las cuales sabemos muy poco y lo que se proyecta es que cada vez más van a tener menos hábitat disponible debido a la subida de la vegetación en donde, por ejemplo, en Perú y en Centroamérica ya se han comenzado a ver extinciones locales de algunas especies de aves. La captura incidental, ¿cierto? Tenemos
un gran problema que ya tiene planes de mitigación, en donde ya existe un esfuerzo para mitigar esta, esta amenaza, pero en la década de los 90 morían más de 300.000 albatros al año producto de esta amenaza. La contaminación, por supuesto, aquí tenemos la playa Chinaballita en el norte de Chile, la cual en 2018 cogió alrededor del 80% de la población de gaviotín chico, una especie en peligro de extinción, y así fue como la recibimos. Otro ejemplo de contaminación, esta vez a una escala un poco más individual, una pareja de liles que construyó su nido con una gran cantidad de desechos, los que si es que tienen algún efecto, podrían, por ejemplo, atraer depredadores, atraer patógenos, que podrían no solamente afectar a esta pareja, sino que a la colonia completa. Estas son especies que nidifican en general de manera gregaria. Y finalmente, por dar otro ejemplo, las especies exóticas invasoras, ¿cierto? Aquí hablábamos del castor antes, que modifica más el hábitat, específicamente no afecta directamente a las aves, pero sí el hábitat. Y no todas las especies se ven perjudicadas por el castor. Hay algunas especies generalistas, especies que habitan humedales y zonas húmedas, eh, algunos anátidos, patos, gansos, que pueden verse beneficiados por esta creación de humedales nuevas del castor, pero existe una gran cantidad de otras que probablemente va a perder su hábitat a esa escala. Y aquí en este caso el bisón americano, una especie de mustélido, una nutria muy generalista y que come un gran espectro de presas, entre ellas, por supuesto, las aves y sus nidos, como este nido de caiquén que está a punto de depredar. Es así como entonces, basado en las amenazas y en este diagnóstico situacional de las aves nativas de Chile en el país, la estrategia tiene 8 grandes líneas de implementación, líneas de acción que tienen que ver, por una parte, con desarrollar programas de investigación y monitoreo, generar programas mixtos basados por ejemplo, esfuerzos de centros de investigación, universidades, en conjunto con ciencia ciudadana, por supuesto. Además, otra cosa importante aquí dentro de esta línea, cada una de estas líneas que voy a presentar ahora tiene un set de acciones asociadas. Ya estos son como los subtítulos de cada una de las acciones. Y entonces, otra acción dentro de esta línea es determinar cuáles son los sitios de importancia, los sitios prioritarios para conservar aves en Chile. Otra línea muy importante, construir alianzas y acuerdos, permear la conservación de las aves en el quehacer no solamente del Ministerio del Medio Ambiente, sino que ojalá de todos los servicios públicos y de la industria, por supuesto. Fortalecer así de esta manera las políticas públicas y la regulación, intentando incorporar, por ejemplo, consideraciones técnicas dentro de las luminarias que se utilizan en el borde costero, consideraciones técnicas en el manejo silvagropecuario, en los trazados de alta tensión y de media tensión también, eh, etcétera. Potenciar la fiscalización y control, o sea, generar la capacidad humana para fiscalizar acciones que actualmente son ilegales, como por ejemplo meterse en 4x4 en dunas costeras y en sitios de importancia para las aves y la reproducción de muchas de estas especies. Incentivar, por supuesto, buenas prácticas. Aquí hemos hecho un diagnóstico de otras prácticas a lo largo no solo de Chile, sino que del mundo que pueden ser incentivos para el quehacer de la industria principalmente. Eh, Generar un plan de financiamiento, aquí esta es una acción, una línea y una acción específica que tiene que ver con levantar los recursos para implementar la estrategia nacional. Si bien hay muchas acciones que no dependen específicamente de recursos monetarios, dependen básicamente de una coordinación, por ejemplo, entre departamentos o entre servicios o alianzas público-privadas, etcétera. Hay muchas otras que sí requieren financiamiento y para eso entonces necesitamos levantar esos recursos para poder implementar esta estrategia.
crear instrumentos de gestión y de manejo. Paralelamente, la estrategia, como es un paraguas, la estrategia nacional es un paraguas, pretende generar el marco, una hoja de ruta para seguir en conservación de aves. Tenemos brazos de esta estrategia, como son, que lo hemos llamado planes de acción, que tienen un alcance un poco más local, más territorial, más sitio específico. Y aquí, por ejemplo, estamos pensando en el plan de acción de aves playeras, plan de acción que ya comenzó de manera paralela, comenzó en septiembre del año pasado, si no me equivoco, y entonces busca generar un set de acciones específicas que sean complementarias a la estrategia para potenciar la conservación, en este caso, de este subgrupo de aves. Y otra línea de acción bastante transversal es el vínculo con la sociedad, es subirles a todos al barco, tratar de permear, como decía, en los servicios públicos, en el quehacer de las industrias, eh, y pasar de manera transversal y en las sociedades, en los niños, las niñas, etcétera, en localidades urbanas, rurales, eh, tratar de poner sobre la balanza la importancia de estas especies, la importancia de la biodiversidad y su conservación, no solamente por la biodiversidad per se, sino darnos cuenta de la relevancia de esta en nuestro bienestar. ¿Cuáles son los desafíos que esta estrategia presenta? Bueno, como toda estrategia, como todo documento de planificación estratégica en conservación de biodiversidad, me atrevería a decir quizás a nivel mundial, algunos países más que otros. El tema del financiamiento es un desafío importante. Eh, el construir alianzas nacionales e internacionales para asegurar su exitosa implementación también requiere de un esfuerzo importante y desafíos no menores a veces. Eh, y bueno, lo que decía, embarcar a la ciudadanía y diversas entidades públicas y privadas para empujar la implementación de este instrumento. De esta manera, entonces, ya finalizando, la Estrategia Nacional de Conservación de Aves a un horizonte de 10 años, lo que quiere es generar un marco programático, plasmar una hoja de ruta para fortalecer la conservación de las aves y sus hábitats, muy importante, en el país. Y eso era lo que les quería contar hoy día. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias.